Bendiciones, mis hermanos. Buenas tardes. Dios me los bendiga. Saludos. Buenos días. No importa la hora que usted esté viendo esto. Me da gusto, me da satisfacción saber que podemos estar aquí reunidos por este medio, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor, conociendo sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas, conociendo el camino de la verdad, de la vida, el camino que nos lleva a la bendición, a la salvación. Por eso este medio, ¿verdad? De que utilizo para llevar el evangelio, pues les agradecería que usted también compartiera con otros para que podamos todos aprender juntos, ¿verdad? Eh, Voy a ser rápido hoy, bendito el Dios de los cielos que me permite estar aquí. Y quiero que entiendan, ¿verdad, amados hermanos? Vamos a estar hablando por un poquito más de tiempo extendido de lo normal, porque hay un poquito más de información, ¿verdad? Y tratar de resumirlo todo, pues se me hace difícil porque quiero utilizar la palabra. Yo no quiero venir a darle una historia como todo el mundo hace, quiero utilizar lo que está escrito en la palabra y hablarlo, ¿no? Podemos hacer un resumen de la vida de Abraham, de Isaac y Jacob, porque ya todos conocemos esa historia, pero no conocemos detalles, ¿verdad? Entonces por eso estoy haciendo esta enseñanza, porque hay detalles que nos dan luz, nos dan una enseñanza que tal vez no conocíamos y necesitamos saber para entender el perfecto plan de Dios. Entonces, por eso lo hacemos así, ¿verdad? No piense que, pues la historia de Abraham, Isaac, ya yo la conozco. No, no. Vamos a escuchar los detalles que tiene todo esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de la nación que Dios escogió. Estamos hablando de un pueblo, ¿verdad? Que Dios quiso levantar a través de estos tres siervos, de los patriarcas, ¿verdad? Y el desenlace, ¿verdad? De todo esto. Vimos en Génesis, vimos cómo Dios siempre ha querido habitar con el hombre, ¿verdad? Y vemos cómo Adán, Eva tiran por la borda del plan, pero Dios siempre con su misericordia y con ese deseo de habitar con su creación, pues los perdona y vemos toda la transición, ¿verdad? Entonces vamos a mirar eso con más detalle, con más detenimiento. Eso es lo que yo quiero que entendamos, ¿verdad? La palabra nos da muchos detalles por los cuales a veces nosotros le pasamos por encima, obviamos y no entendemos y seguimos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a buscar la forma de entenderlo, de conocerlo y saber cuál es el verdadero plan de nuestro Dios. Si me ven mirando mucho, ¿verdad? Hacia acá, hacia la pantalla, es que quiero estar seguro de que se esté escuchando y que estemos grabando porque hace 25 minutos atrás yo empecé este mensaje y cuando me percato, pues no había audio, amados hermanos. Entonces perdí prácticamente 25 minutos ya de inspiración que estaba ahí, ya encendiendo ese espíritu de Dios en mi vida, pero sigo con esa misma energía, con ese mismo deseo, ¿verdad? De enseñarles a ustedes la palabra del Señor. Entonces, si me ven mirando para allá es porque quiero estar seguro de que no se me corte el audio. Entonces, amados hermanos, vamos a orar. Voy a ser rápido. Como les dije, voy a resumir todo lo que hablamos la semana pasada, pero voy a resumirlo, amados hermanos. Si usted no vio el mensaje de la semana pasada, pues, bastantes personas no han entrado todavía. Sé que muchos entran luego, ¿verdad? Pero les recomiendo, por favor, que no se salten a este mensaje. Vean el otro porque tiene mucha conexión con lo que vamos a hablar hoy. Y adicionar a eso, ¿verdad? El resumen corto que yo hago aquí, pues así mismo, se queda corto en la información que hablamos la semana pasada. Entonces, por eso, amados hermanos, si usted quiere, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, hágalo. Vaya a la enseñanza de la semana pasada, si no la ha visto, ¿verdad? Entonces,
Oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da de estar aquí, la oportunidad de permitirme a mí llevar este evangelio, Señor, de hablar de las grandezas de Cristo, de la grandeza de su salvación en nuestras vidas, de hablar de su sacrificio, de hablar del plan perfecto de Dios. Y te doy gracias por mis hermanos, Señor, que tú les has dado la oportunidad de estar ahí escuchando esto y que son, Señor, recipientes de tu palabra, por la cual ellos también ministran a otras personas. Te doy gracias, Señor, por aquellos que se conectan, Señor, por aquellos que sacan de su tiempo, Señor, para poder estar escuchando tu palabra, Señor, y estar aquí, Señor, escuchando lo que tú tienes que decir. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Ayúdalos a seguir hacia adelante en sus vidas, Señor. Guárdalos de todos los temores, de todas las cosas que están sucediendo en este mundo, Señor. No permitas que el temor venga hacia ellos, Señor. Pues nosotros somos tus siervos, Señor. Y vivimos bajo la confianza del Altísimo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos rápidamente aquí. La enseñanza de hoy, Nación Rebelde. La semana pasada estuvimos hablando de llamados a una nación. Hoy vamos a ver cómo esa nación rebelde, ¿verdad? Pues en la palabra del Señor habla acerca de ellos y cómo ellos pues expresaron rebeldía ante Dios y vivieron conforme a sus, ¿verdad? Ideas, pensamientos o conforme a su voluntad. Vamos rápidamente a avanzar hacia el conocimiento de la luz o hacia la luz del conocimiento, mejor dicho. Sumerjámonos, amados hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría, pues sabemos que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Si recibimos ese conocimiento, amados hermanos, estoy como que tratando de hablar muy rápido. Amados hermanos, si tenemos ese conocimiento, pongámonos en práctica. Si usted sabe ciertas cosas de la palabra de Dios y no las pone en práctica, entonces usted no es sabio. Porque la sabiduría viene por poner en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa sabiduría, amados hermanos, nos conecta con nuestro Dios, nos hace hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de obediencia, ¿verdad? Entonces practiquemos ese conocimiento para ser sabios. Vamos a resumir llamados a una nación. Resumen bien por encimita, bien práctico, bien rápido, sumamente corto, ¿verdad? Y por tal razón, por ser corto, vamos a perder mucho de la esencia de lo que hablamos la semana pasada. Pero ya lo hablamos, amados hermanos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es para seguir conectando con la enseñanza. Y vuelvo y les digo, no se me adelanten, no dejen el mensaje pasado y se adelanten a este. Escuchen el mensaje anterior, amados hermanos. Se los pido, ¿verdad?, de favor. Dios le habla a Abraham. Dios le habla por primera vez, ¿verdad? Y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, desconéctate de tu padre, de tu familia, las costumbres de ellos, la forma de ellos ser, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso fue lo primero que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Vete, obedece, escucha lo que te estoy diciendo. Y Abraham escuchó, obedeció, se fue, ¿verdad? Y luego por segunda vez Dios le habla a Abraham. Esta vez le dice lo siguiente. El ángel de Jehová habla a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Wow. La primera vez le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. La segunda vez le dice, por mí mismo he jurado. Por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De ciertamente te bendeciré, multiplicaré. Y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa de tu obediencia, porque escuchaste mi voz.
Luego vemos que no solo Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham y la obediencia de Abraham, sino también la de su hijo Isaac, ¿verdad? Porque acabamos de leer por cuanto has hecho esto, pero ¿qué fue lo que hizo Abraham, ¿verdad? ¿Qué hizo? Eh, Trajo a presencia de Dios porque Dios le dijo, ve al monte y sacrifícame a tu hijo, ¿verdad? Y en el versículo 22 dice esto, habló Isaac a Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, ¿verdad? Su hijo, le dijo, padre, ¿verdad? Estamos viendo a un niño que ya con su razón, con entendimiento, le dice a su padre Abraham, padre mío. Imagínense esa escena, este niño, ¿verdad? Jovencito, creo que tenía 8 años. Y le dice, padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo veo el fuego, yo veo la leña, yo veo todo preparado, pero no veo el cordero para el holocausto. ¿Verdad? Este niño en su inocencia le pregunta a su padre y luego Abraham responde, hijo mío, Dios proveerá del cordero para el holocausto. Luego se sigue avanzando la escena. Vemos a Abraham ya con el niño amarrado ahí, con el cuchillo en mano y cuando lo va a clavar al niño, ¿verdad? Con la daga, con el cuchillo, el ángel le grita, detente. Abraham, hemos conocido que eres un hombre temeroso de Dios y por tal razón que no has rehusado a tu único hijo. Por mí mismo he jurado, yo Jehová, dice, ¿verdad? El texto, por lo que hizo Abraham. Pero vemos en escena no solo la fe de Abraham, sino también vemos la fe del muchacho, ¿verdad? De Isaac. Del niño que cuando vio a su padre hacer todo lo que estaba haciendo, no salió corriendo como que, papá, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Verdad? Podemos ver también en este escenario la fe del hijo de Abraham, educado, enseñado, ministrado por la palabra de Dios a través del siervo Abraham. Una enseñanza, ¿verdad? Que podemos decir que este niño podía creer, podía entender que cuando Dios hablaba había que obedecer. Y luego sigue diciendo, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí en su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amados hermanos, entonces vemos la fe de Abraham cuando le dijo al niño, Jehová se proveerá de un carnero, y vemos aquí cómo sucede todo, ¿verdad? Ese carnero fue provisto. Y luego le dice, de cierto te bendeciré, te multiplicaré. Estoy complacido contigo, Abraham, por lo que has hecho. No me has negado a tu propio hijo, a tu único hijo. Y serán benditas las naciones de la tierra, y en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones, por cuanto obedeciste a mi voz. Y la clave de todo esto fue obediencia, amados hermanos. Abraham sí tuvo fe, caminó, creyó, pero no solo eso, sino que obedeció a lo que Dios le dijo. Porque la fe de Abraham se pudo haber cortado en un segundo cuando dijo, oh no, hasta aquí para, este es el hijo de la bendición, o sea, lo que tú me estás pidiendo no lo voy a hacer. Pero no era solo la fe, sino también la obediencia, amados hermanos. Entonces, Dios juramenta por sí mismo que va a bendecir las naciones en la tierra y de la simiente de Abraham Él la va a tomar y va a bendecir a todas las naciones, amados hermanos. Pero sabemos que ninguno de los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, ni los 12 tribus de Israel, ninguno de ellos, ¿verdad?, bendijo la tierra, sino solo uno, aquel por quien todos ahora mencionamos su nombre
y podemos ser salvos. Y ese se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa es la simiente que ha bendecido a todas las naciones, a toda la tierra. Simiente de Abraham, hombre de fe, hombre de obediencia, hombre que escuchó la voz de Dios y se sometió a sí mismo en sacrificio. Y esta vez sí, amados hermanos, fue sacrificado el único hijo, el hijo del Dios viviente. Y por eso fueron benditas las naciones de la tierra, por la obediencia de un hombre que se asemejó en todo al mismo Dios, ¿no? Poniendo a su único hijo en sacrificio, pues era un hijo que Dios había prometido que daría descendencia, ¿verdad? Entonces, esa simiente bendita de Abraham se llama Cristo Jesús, por la cual todas las naciones son benditas por medio de su sacrificio y por medio de nuestra fe en Él y por medio de nuestra obediencia a su palabra, ¿verdad? Entonces podemos ver que regresando a la historia que nunca cambia, ¿verdad? Ya de ver esta historia donde Dios levanta a la verdadera simiente que se llama Cristo Jesús y todos somos salvos por el nombre bendito de Cristo, por el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Todos somos salvos, pero vamos a los de la historia que nunca cambia, ¿verdad? A los descendientes directos de Abraham, donde Dios le dice a estos descendientes tuyos van a ser cautivos. Dios hablando con Abraham ahí le dice, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí. Y serán oprimidas 400 años, mas también las naciones por las cuales servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas, y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Hasta aquí Dios le dice todo lo que va a pasar con su descendencia, cuál es el plan, ¿verdad? Abraham, ya tú estás entrando a una edad de vejez, ya tu cuerpo ya no aguanta más, tú no vas a poder ver esto porque van a ser 400 años, entonces Dios le explica, le habla, le dice, ¿verdad? Lo cual a nosotros también, si tienes una relación con Dios, Dios puede decirte todo lo que tú necesitas conforme a tu vida, ¿verdad? Versículo 16 dice, en la cuarta generación entonces ellos volverán. Ya tú vas a morir, Abraham. Tú no vas a ver esto. Pero en esa cuarta generación ellos volverán acá. Yo los voy a traer. Pero ¿por qué Dios los lleva cautivos, presos, esclavos a una tierra, verdad? Si ya Abraham habita en la tierra de Canaán, ya Abraham habita en la tierra prometida, ¿por qué Él los saca de la tierra prometida, los lleva a otro lugar? Y luego dice que porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, ¿verdad? Entonces vemos que porque el amorreo no ha llegado al colmo de su maldad, por eso Dios todavía no permite que el pueblo, ¿verdad?, more en la tierra que Él prometió y que se establezca allí, ¿verdad? Es como conflictivo eso, pero mira, cuando miramos Deuteronomio capítulo 9, y lo voy a hacer bien rápido aquí, Dios le dice a su pueblo, oye Israel, óyeme, tú vas a pasar el Jordán hoy. Yo te voy a cruzar al otro lado, a la tierra prometida, para entrar y desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. ¿Ok? Entiende bien esto, Israel, Dios le dice. Cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de tu presencia, ¿verdad? No pienses en tu corazón, el Señor me ha traído a tomar posesión de la tierra por causa de mi justicia. Oye Israel, le dice Dios, ¿verdad? Versículo 1. No pienses en tu corazón que por causa de tu justicia Dios ha sacado a este pueblo.
Porque en realidad el Señor va a expulsar de tu presencia a esas naciones por causa de su impiedad. No por tu justicia, Israel, sino por causa de la impiedad de ellos. Y es lo que vemos aquí cuando Dios está hablando con Abraham, que le dice, ¿verdad? Van a ser esclavos por 400 años, yo los voy a traer a la cuarta generación y van a poseer la tierra porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo. Entonces, cuando Dios trae al pueblo es porque ya el amorreo llegó al colmo de la maldad, a la impiedad, ¿verdad? Y versículo 5 dice, no por causa de tu justicia, Israel, ni por la rectitud de tu corazón, Israel, por lo que entrarás a morar o poseer este territorio. El Señor tu Dios las arroja de tu presencia por causa de su maldad, por causa de que el colmo de la maldad ya llegó hasta la presencia de Dios. Entonces Dios por eso va y trae al pueblo hasta ahí, hasta su tierra, ¿verdad? Y luego le dice, para confirmar la promesa que él mismo le hizo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos que cuando Dios habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, te haré de ti una nación. Y por segunda vez Dios habla a Abraham y le dice, por mí mismo he jurado, porque cuando tú has hecho esto, bendeciré, haré de ti una nación, bendeciré la tierra y en tu simiente se verán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa, ese es el juramento que Dios le hizo a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ese juramento, amados hermanos, es solamente con los que obedecieron, con los que hacían la voluntad de Dios y no con el resto de la descendencia. ¿Por qué? Porque no había justicia en ellos. ¿Por qué? Porque no había rectitud de corazón en ellos. Dios le dice más. Yo le juré a tu padre, a Isaac y Jacob y Abraham, que los iba a bendecir. Y por mí mismo juré. Por eso yo los traigo hoy a ustedes aquí. No por tu justicia, ni por rectitud de tu corazón, sino por el juramento. Debes saber, Israel, que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella, hermosa tierra, no es por causa de tu justicia, pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. Acuérdate y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar han sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaron ustedes la ira del Señor y el Señor se enojó contra ustedes y quiso destruirlos, amados hermanos. Y si no es por causa de Moisés, ¿verdad? Porque si vamos a ver la historia completa, y eso no lo tengo aquí hoy, lo vamos a estudiar en la próxima enseñanza, pero Moisés intercede por el pueblo en Horeb y le dice, Señor, tú estás airado, yo lo sé, pero lejos esté de ti que tú destruyas a este pueblo. Porque Dios le dijo ahí mismo a Moisés, yo los voy a destruir, los voy a sacar de mi presencia y voy a levantar de ti una nueva nación, le dice a Moisés. Pero Moisés intercede por el pueblo y nuevamente por la misericordia, ¿verdad? Moisés representando también ahí a Cristo Jesús, por misericordia, ten paciencia, mi Señor, no lo haga. Por esa razón, en Horeb, Dios no destruyó al pueblo, porque dice ahí que quiso hacerlo. Estaba en él. Y Dios le dice, no te olvides, acuérdate de esto, eres un pueblo obstinado y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor. Nunca te olvides, Israel, de lo que hiciste. Desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron a este lugar han sido rebeldes al Señor. ¿Qué significa la palabra obstinado? Vimos
que significaba perseverante, tenaz, terco, que continúa haciendo lo mismo, sin darse cuenta que se está haciendo daño, sin darse cuenta que lo que está haciendo estás haciéndolo mal, ¿verdad? Entonces cuando vemos que Dios por sí mismo ha jurado diciendo, de ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las estrellas, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a la voz de Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo somos llamados a una nación. Vemos cómo Dios quiere que su pueblo, que su nación sea una nación de obediencia, una nación que tenga fe, claro está, pero que sea obediente a la voz de Dios, a lo que Él dice, a lo que Él establece, a lo que Él hace, ¿verdad? Y para ser nación de Dios, no tiene que ser de sangre, de raza, sino de obediencia, amados hermanos. Por eso cuando vemos aquí en Génesis 22, ¿verdad? Que Dios dice que va a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿verdad? Y que va a bendecir a la simiente, dice el capítulo 22, versículo 5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, por tal razón bendijo a Dios, oyó la voz, la escuchó, la obedeció, guardó los preceptos, guardó los mandamientos y mantuvo los estatutos y las leyes de Dios al pie de la letra, tal y como Dios lo establece, amados hermanos. Y hablamos la semana pasada de cómo es que si Moisés fue después de Abraham, es descendiente de Abraham, cómo es que Abraham tiene las leyes de Dios, ¿verdad? Porque Abraham vivía en una relación con Dios y conocía todos los mandatos, los estatutos, las ordenanzas de Dios, las cuales son las mismas hasta el día de hoy. Cuando Adán pecó en el reino de Dios, en el huerto en Edén, que Dios le dijo, fuiste desobediente, yo te dije no hiciera esto y lo hiciste, ¿verdad? Hubo un mandamiento, hubo un estatuto, hubo una ordenanza. Había una ley que si tú hacías tal cosa, había consecuencia, ¿verdad? Y la consecuencia fue la muerte. Cuando miramos a Sodoma y Gomorra y está Abraham parado ahí, mirando desde lejos, pidiendo misericordia por la ciudad, con los tres siervos de Dios que muchos piensan y yo también pienso, ¿verdad? Que era la misma presencia de Dios que estaba ahí, estos varones, ¿verdad? Mirando la ciudad, ¿con qué ley fue juzgada la ciudad, amados hermanos? ¿Con qué ley juzgó Dios el pecado de ese pueblo? Cosas para pensar. Para establecer un reino, amados hermanos, entonces tienen que haber mandatos, estatutos, ordenanzas, leyes que tienen que ver conforme, ¿verdad? A este pueblo. Miren, esa foto que está ahí, yo no la puse, no sé cómo, ¿verdad? Haciendo el mensaje, se me quedó ahí. Y luego que la vi, ¿verdad? La semana pasada, oye, qué interesante. Porque en esa foto podemos ver a una familia, ¿verdad? Falta la mamá ahí, pero me imagino que la mamá está tomando la foto, ¿verdad? Está esa familia ahí y no hay reino, no hay nada. Están simplemente en una tierra, amados hermanos. Y me hizo pensar, ¿verdad? Sí, el llamamiento de Dios hacia Abraham. Que no había nada, pero él obedeció y fue a un lugar donde no había nada. La obediencia, amados hermanos, no es por vista, sino por fe. Lo que veamos o no veamos no va a determinar lo que Dios establece en tu vida, amados hermanos. Lo que va a determinar de lo que Dios establezca en tu vida es la obediencia.
La obediencia dentro del reino de los cielos. Llamados a una nación, ¿cuáles son las cualidades y características? ¿Verdad? Pues entonces el mismo lenguaje, tradición común y ocupar un mismo territorio, reino de Dios. Jurisdicción formada por un conjunto de los habitantes de un país regidos por el mismo gobierno, ¿verdad? En el reino de Dios. Ser obediente ante todo mandato a la justicia dentro del reino. Entonces, para constituir una nación tienen que haber leyes, reglamentos, estatutos y ordenanzas, las cuales Abraham cumplía. Pero sus descendientes, según lo que leímos ahí, ¿verdad? Dice que estos descendientes son obstinados, rebeldes y no tienen rectitud en su corazón para obedecer el mandato de Dios. Por lo tanto, quedan excluidos de ser la nación de Dios. No me apague, amados hermanos, no me... Yo estoy hablando cosas que están escritas en la Biblia. ¿Ok? Dios establece un nuevo pacto. Dios envió a profetas a decirle al pueblo obstinado, al pueblo rebelde, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el pueblo no se arrepintió. ¿Se acuerdan de la enseñanza del viñero? Les voy a mandar a mi siervo a ver si entienden. Apedrearon, mataron a los siervos. Voy a mandar a mi hijo a ver si ellos entienden. Mataron a su propio hijo. ¿Se acuerdan? Vamos a seguir estudiando. Podemos ver el nacimiento de una nación. Sí. Abraham, Isaac, Jacob, ya vemos cómo, ¿verdad? Esta descendencia surge. Podemos ver cómo está la oportunidad de agradar a Dios y de ser una nación, pero la rebeldía, la falta de rectitud en el corazón hace, ¿verdad?, que todo el proceso sea más largo y se tarde más. Pero podemos ver, ¿verdad?, el nacimiento de una nación, tal y como los profetas hablan, en los días de tu nacimiento. Vamos a llegar ahí, pero no va a ser esta semana, no va a ser hoy. ¿Qué otras naciones salen de los lomos de Abraham, verdad? Si vamos a hablar de los descendientes directos, ¿qué otras naciones hay alrededor del mundo que salen de los lomos de Abraham que no tienen nada que ver con Israel, con Jacob? Vamos a estar estudiando entonces de esas naciones. Son naciones rebeldes, de las naciones rebeldes. ¿Y qué significa rebelde, verdad? Es un adjetivo que se rebelan contra algo o contra alguien. En este caso estamos hablando de Dios. Se rebelan contra la palabra de Dios, contra los mandatos de estatutos de Dios, contra la ley de Dios. Se rebelan contra el mismo Dios. Eso es ser rebelde. Rebelarse. Irse en contra, ¿no? También dice que son difíciles de dirigir o de doblegar. Son difíciles y ahí me viene a la memoria la palabra obstinado, ¿no? Entonces, naciones descendientes de Abraham, vamos a leer rápidamente, voy a ir rápido porque quiero, ¿verdad?, que este mensaje sea lo más corto posible, pero hay mucha información, amados hermanos. Empezamos entonces con el mensaje de esta semana. Nación rebelde. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, ¿verdad? Y la pregunta fue, nación, o mejor dicho, el punto que vamos a hablar ahora son naciones descendientes de Abraham. Agar, sierva egipcia, sierva de la esposa de Abraham, Sarai, ¿verdad? Sarai no podía tener hijos, ya llevan 10 años en la tierra de Canaán, lo dice ahí, ¿verdad? Al cabo de 10 años, ya llevan 10 años en la tierra, no tienen hijos todavía, no tienen descendencia. ¿Cómo vamos a tener una nación? Le dice Sara. Entonces le dice, yo te voy a dar a mi sierva. Tengo un hijo con ella
y así tendremos descendencia. Yo lo voy a tomar para mí como si fuera mi propio hijo. Y dice ahí que, ¿verdad? Abraham estuvo de acuerdo. Lo voy a parafrasear, esto ya ustedes lo saben. Abraham estuvo de acuerdo. Y cuando ese sirvienta concibe, ¿verdad? Ya tiene en su vientre a una criatura, ya se está viendo su vientre formarse. Dice que comenzó a mirar con desprecio a Sara. Entonces ya ella se creía grande, ¿verdad? Ya tenía aires de grandeza, ya ella sentía de que iba a tomar el lugar de Sara. Y Sara se enoja y comienza a tener conflicto con Sarai y dice, y como Sarai, la esposa de Abraham, afligía a esta sierva, ¿verdad? Agar, ella huyó de la presencia de Sara. Pero el ángel del Señor la encontró junto al manantial en el desierto. Y le dijo, estoy leyendo las letras rojas, Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes y a dónde vas? El ángel de Jehová fue y la buscó a ella. Amados hermanos, si a Dios, como muchos dicen, ¿verdad? Esto que sucedió aquí, que no debió haber sucedido, porque había una promesa y Abraham en este punto como que se tambaleó, se flaqueó, perdió un poco de esa fe que tenía, ¿verdad? Y muchos predican y enseñan, pues, que esto no debió haber sucedido y que esto ya pues trajo un castigo por la desobediencia de Abraham. Pero si hubiera sido así, esta es la mejor oportunidad para reenmendar todo el problema, ¿verdad? Y ahí Dios hubiera dejado que se muriera y ya, y vamos entonces con el plan perfecto. Pero aquí había un plan también de Dios, ¿no? ¿Cuál era ese plan? El plan era que dice ahí, el ángel del Señor encontró, la buscó, tuvo una conversación con ella, con Agar. ¿Ustedes creen que todos los que estaban alrededor de Abraham no tenían el mismo conocimiento, las mismas palabras, la misma sabiduría? Siervos todos de Abraham, ¿verdad? Agar tenía que haber conocido al Dios de los cielos muy bien. Y ella tiene una conversación con él y le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo, regrésate con tu señora y ponte en sus manos. ¿Y saben qué sucedió, amados hermanos? Ella obedeció. Ella obedeció exactamente las palabras que el ángel le dijo. Además, el ángel del Señor le dijo, voy a multiplicar tu descendencia y llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo, tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor oyó tu aflicción. Amados hermanos, entonces vemos a esta sierva Agar, que también obedece la voz de Dios, y a pesar de los maltratos, de los sufrimientos que tenía, el ángel le dice, no, ve y ponte sumisa otra vez, vuélvete otra vez sumisa, soporta lo que ella va a hacer, porque yo te voy a bendecir también y multiplicaré tu descendencia, amados hermanos. Entonces vemos que la descendencia de Abraham no es solo multiplicada a través de Isaac, sino también es multiplicada a través de Ismael. Y en el versículo 15, del versículo 16 de Génesis dice, Agar dio a luz un hijo de Abraham, ¿verdad? Y este le puso por nombre Ismael. ¿Y qué significa Ismael? Dios escuchará o Dios oye, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a ella cuando ella escuchó o cuando fue escuchada la voz de ella en su lamento, amados hermanos. Estas son palabras proféticas de Dios, ¿verdad? Porque Dios va a escuchar el lamento de todo aquel que reclame el nombre del Señor, que aclame, mejor dicho, el nombre de Cristo Jesús. Estoy escuchando como
Déjeme ver que no esté un ruidito. Que no esté, ¿verdad? No quiero que haya ninguna interrupción. Luego dice que el nombre de Agar significa la fugitiva, amados hermanos. Entonces ya Agar estaba predestinada a que se iba a escapar, iba a ser fugitiva, ¿verdad? Pero Dios la llamó y ella obedeció y regresó, ¿verdad? Entonces podemos ver naciones descendientes de Abraham. Vemos aquí en esta foto, ¿verdad? Esta imagen. Tenemos la primera descendencia de Abraham y no por orden de genealogía, sino simplemente pues Ismael nació primero y dice, ¿verdad? Que Ismael era hijo de Agar la egipcia. Y ya sabemos el nacimiento de Isaac, hijo de la promesa, hijo de Sara, ¿verdad? Entonces, estos dos ya son los primeros frutos de las naciones que van a salir de Abraham, ¿no? Pero Isaac es el hijo de la promesa, de los descendientes de la nación que Dios le va a dar, le va a confiar todo lo de él, ¿verdad? De la tierra prometida, la tierra sagrada. Dios le va a confiar todo a la nación de los lomos de Isaac y Jacob, ¿verdad? Los elegidos, los escogidos de esta familia. Y fueron, ¿verdad? Y Abraham ya murió. Y fueron y sepultaron a Isaac e Ismael, sus hijos, Abraham, en la cueva de Maxpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zorá, Eteo, que está enfrente de Mamre. Entonces podemos ver aquí que entre Isaac e Ismael, pues seguía la relación, ellos estaban juntos, había comunicación. Ismael y Abraham, ¿verdad? Sufrieron la muerte de su padre y fueron como familia, somos hermanos, nos criamos juntos. Y van y entierran a su padre. Y vemos que en la familia, ¿verdad? Hay unión todavía, se ven, se hablan. Pero hay otras familias que nacen luego, ¿verdad? De Abraham. Vamos a volver a ese mismo capítulo 25, un poquito más adelante del capítulo 25. Habla acerca de que cuando Sara murió, Abraham volvió y tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura. Y esta mujer, la cual le dio a luz a Simran, Joscán, Medián, quiero que vean la palabra ahí, Isbac y Suá. Y Jocsán engendró a Seba y Deván, y hijos de Deván fueron Azurín, Letzumín, y sigue la descendencia, ¿verdad? El versículo número 4, el hijo de Medián, Efá, Efer, Enoc, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac al hijo de la promesa. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, bendiciones, regalos, ¿verdad? Pero no le dio todo lo que tenía. Y dice que los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra del oriente. O mejor dicho, a la tierra oriental. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que no solo con Sara tuvo hijo Abraham, sino también con Agar, y ahora tuvo hijo con una concubina que se llamaba Setura. Y esta le dio 5 muchachos más. Entonces ahora vemos, amados hermanos, naciones descendientes de Abraham. Ismael, hijo de la egipcia Agar, Isaac, hijo de la promesa, hijo de Sara, los hijos de Setura, que fueron Simrat, Joscán, Madán, Medián, Isbac y Sua. Todos estos son las naciones de los árabes y los orientales. Interesante, ¿no? Cuando miramos ahí mismo, versículo 25, capítulo 25, versículo 4 en adelante, dice, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a su hijo Isaac. Le dio la primogenitura, le dio la bendición, le dio todo. Pero a los otros hijos, a los hijos de las concubinas,
le dio más que dones. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, para que no intervinieran, ¿verdad? Con la vida de Isaac. Mientras él vivía, estaba ahí pendiente. ¿Y a dónde los envió? Hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces vemos el nacimiento de los árabes, el pueblo árabe, ¿verdad? Y si vamos a mirar todo esto, lo que es el Medio Oriente, todo esto es una gran familia que se están peleando por las tierras hoy en día. ¿Por qué? Porque el primogénito no era Isaac, sino era Ismael. Pero la diferencia, amados hermanos, es que Ismael no era el hijo de la promesa, sino Isaac. ¿Verdad? Hasta ahí estamos entendiendo. Y todos estos hijos que Abraham tiene, que son enviados al oriente y a las tierras orientales, se convirtieron en lo que hoy conocemos como los árabes. Para hablarle un poquito acerca de los hijos de Abraham, ¿verdad? Con Cetura. Uno de ellos se llamaba Joscán, ¿verdad? Y esto lo busqué en el nuevo diccionario bíblico. Y dice que Joscán, ¿verdad? En el hebreo Joscán, que significa insidioso, engañador o cazador. Dice que era hijo de Abraham y Cetura. Y en las palabras rojas dice, llegó a ser el antepasado de Deván y Seba, tribus de Arabia, tribu de los árabes. Tenemos también a Isbac, que también dice que era de la tribu árabe, descendiente de Abraham por medio de Cetura. Entonces tenemos a Medián. Medián también dice que fue su padre, le dio ricos regalos durante su vida y los envió al desierto para evitar que peleasen por la herencia de Isaac. Entonces aquí vemos, amados hermanos, ¿verdad? Que dice ahí, para evitar pelear por la herencia de Isaac, que es lo que estamos viendo hoy en día, la pelea que hay por las tierras de Jerusalén, ¿no? Y esto sucedió, ¿verdad? Esto es lo que habla la palabra del Señor. Y tiene que ver con todas las descendencias de Abraham, ¿verdad? Y entonces dice que estos medianitas, dice en Génesis 25, 1 al 6, región en el desierto del norte de Arabia que recibió su nombre de Medián, antepasado de los medianitas. Entonces vemos que también vivían en Arabia y que todos estos son descendientes árabes, ¿verdad? De Abraham. Estos son otras naciones que se han levantado, que hoy en día vemos, ¿verdad? Naciones poderosas, como cuando Dios le dijo a Ismael, voy a levantar 12 reyes de ti, voy a hacer una nación de ti, le dijo a Ismael. Entonces Dios pobló de naciones por los lomos de Abraham. Hoy tenemos la nación de Dubái, que es uno de los lugares más lujosos, ¿verdad?, del mundo. Cuán poderosa esta gente con su petróleo y todos los negocios que ellos hacen, son bendecidos de esta manera económicamente, ¿verdad? Su relación con Dios, pues no sabemos, la mayoría de estos árabes son de creencia musulmana, ¿verdad? Otras creencias, otros dioses, pero en fin y al cabo vemos que son descendientes de Abraham por medio de Cetura, que fue una de las siervas de Abraham, concubina de Abraham, ¿verdad? Entonces podemos ver que de los hijos de Cetura, Abraham los envía hacia el oriente, a las tierras orientales, ¿verdad? De donde se encontraba. Abraham se encuentra en las costas y son enviados, ¿verdad? Tierra adentro. Y perdónenme que no tengo un mapa aquí ahora, pero mientras preparaba el mensaje lo tenía, pero se me olvidó añadirlo. Entonces, vemos el nacimiento de las naciones árabes aquí.
¿verdad? Y de estos versículos bíblicos, de todo esto, nace lo que es el Corán, porque todos estos pueblos se debaten por las herencias, ¿verdad? Es una guerra familiar, amados hermanos, pero al fin y al cabo, ¿verdad? Quien tiene la bendición, quien tiene el favor de Dios se llama Isaac, quien engendra a Jacob, y Jacob se convierte en Israel. Naciones descendientes de Abraham, familiares de los descendientes de Israel. Entonces, todo es una gran familia, pero hay un favor especial sobre los hijos de Jacob, Israel. Y eso es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Naciones rebeldes. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y recibió Rebeca su mujer, ¿verdad? Concibió, perdón. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová Rebeca por esta lucha que tenía con estos dos niños. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No solo Abraham tiene todo ¿verdad? Situación familiar con sus hijos que tienen herencia, sino que ahora Isaac, su unigénito, su hijo de la promesa, ahora este hijo le va a nacer 2 naciones. Nuevamente se va a dividir el reino, y esto es como una de estas burbujas, ¿verdad? Que pegan, tuc, 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 multiplica, multiplica, multiplica. Pero Dios dijo que iba a bendecir las naciones de la tierra, todas, amados hermanos. No por o mejor dicho, sí por la promesa de Abraham, pero no por la genealogía o por la descendencia, sino por la fe y la obediencia. No se olvide de eso. Serán benditas todas las naciones por la obediencia y la fe a Cristo Jesús, a Jehová, el Dios Todopoderoso. Acuérdense de eso. Y ahora vemos que Isaac tiene el mismo problema que su padre Abraham, pues le van a nacer 2 hijos, y dice ahí que hay 2 naciones y que el menor será mayor, ¿verdad? En otras palabras, Esaú, que fue el primero, perdió su primogenitura, la vendió, vamos a verlo aquí. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, desobedece a Dios al casarse con mujeres cananeas, pues fue desobediente, no le importó su privilegio de ser unigénito, no unigénito, sino primogénito. En otras palabras, le valía, ¿verdad? Como dicen mis hermanos mexicanos, le importaba nada. No tenía importancia de la bendición que tenía de ser, ¿verdad?, el primogénito. Y vendió su primogenitura, y no solo eso, sino que desobedecía a sus padres y se casó con cananeas. ¿Qué tiene que ver eso, verdad? Con cananeas, ¿por qué no se podía casar? Pues Abraham insistió en que el pueblo tenía que ser puro, ¿verdad? Dios lo llamó y tenía que la descendencia ser pura. Y dice que llamó a un siervo para buscarle la esposa a Isaac, que fue Rebeca, ¿verdad? Y vemos ahí que dice, tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los... No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces vemos que desde Abraham viene esa enseñanza, ese mandato de que no se podía emparentar con los cananeos. Entonces, cuando Esaú era de 40 años, dice aquí la palabra, tomó por mujer a Judith, hija de Beerir, Ateo, y a Betsabir, hija de El Oteo,
y fueron amargura de espíritus. ¿Para quién? Para Isaac y para Rebeca, porque eran mujeres cananeas. Mire bien lo que dice, fue de amargura de espíritu. Entonces ya ellos vivían incómodos, ya la cosa, este muchacho que ya vendió su primogenitura, que ahora es desobediente, se está casando con la gente de la tierra aquí, lo cual no era el plan perfecto de Dios. Y esto causó que tuvieran amargura de espíritu Isaac y Rebeca, ¿verdad? Sus padres. Y luego sigue diciendo, y bendijo Rebeca a Isaac. Fastidio tengo de mi vida, dice, a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?, dice Rebeca. En otras palabras, ya tenía suficiente con su hijo Esaú, lo que había hecho, la maldad, la idolatría, la hechicería y todo lo que había envuelto en estas hijas, ¿verdad?, de los cananeos. Ya Rebeca no lo soportaba. Y dice que andaba fastidiada ya de la vida, ¿verdad? Que es como una novela lo que estamos leyendo aquí. Y luego, ¿verdad?, ella habla con Isaac y le dice, entonces a Isaac llamó a Jacob y bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujeres de las hijas cananeas. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen de todo esto. Sabemos, ¿verdad?, que le dije que Esaú vendió la primogenitura. Y que ya la mamá de él y la familia, Isaac y todo, andaban hastiados, ya andaban en amargura de espíritu porque él se había casado con mujeres que no eran de su descendencia. Estamos hablando de Esaú, hermano de Jacob. Y por tal razón, amados hermanos, cuando leemos en la palabra que dice que cuando fue a recibir la bendición de la primogenitura, Esaú habló con su padre y su padre dijo, ve y tráeme unas sopas, hazme unas sopas ricas y cuando me las traiga, ¿verdad?, yo te voy a bendecir. Y dice la Biblia, ¿verdad?, este relato, que Rebeca estaba escuchando todo lo que dijo Isaac a su hijo Esaú. Esaú se fue a cazar los animales para hacer la sopa, iba a demorar un tiempo. Y Rebeca inmediatamente fue y avisó a Jacob y le dijo, ven para que recibas la bendición de tu padre en vez de tu hermano. En otras palabras, ¿verdad?, podemos ver que él tomó el lugar de Esaú y se proclamó como primogénito con la ayuda de su madre, ¿verdad? Entonces hasta ahí vemos todo este panorama, ya sabemos esta historia, ¿verdad? Pero vemos el detalle de esta historia. Fíjense en que ella y Rebeca y su papá Isaac andaban fastidiados, andaban amargados de espíritu porque éste se había casado con las hijas ¿de quién? De los cananeos. ¿Ustedes creen que ya Rebeca, sabiendo esto, iba a permitir que este muchacho tuviera esa bendición? La cual esa bendición se iba a convertir en una maldición grande porque ya la genealogía, ya lo que él había hecho no era del agrado de Dios. Y por tal razón todo lo que Dios había puesto, todo el plan de Dios se iba a cortar por la desobediencia. Entonces por eso vemos, amados hermanos, una Rebeca, madre inteligente, sabia, que fue astuta
Y se fue por encima de todo, ¿verdad? Para buscar la bendición al hijo que todavía vivía en obediencia y que era el hijo de la promesa, y ella defendió todo este plan de Dios utilizando la estrategia de ir y llevar a su hijo a que recibiera la bendición que el primogénito de antemano había vendido por un plato de lentejas. Y que no solo eso, andaba mezclado con las hijas de los pueblos paganos. ¿Verdad? Entonces, cuando leemos aquí que ya Rebeca andaba fastidiada con estas hijas de los cananeos, ¿verdad? Le dice entonces a Jacob, a Isaac su padre, bendice a tu hijo y envíalo a buscar descendencia pura, descendencia por la cual, ¿verdad? Hemos sido llamados. Entonces aquí los comienzos del nacimiento de la nación de Israel, gracias, ¿verdad?, a su madre Rebeca, quien fue astuta y operó a favor del reino de los cielos, a favor de la nación de Israel, pues ella, sabiendo que su hijo primogénito había desechado, había despreciado la bendición de Dios, ahora tenemos a Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, y vemos el comienzo, ¿verdad?, de esta nación, la nación de Israel, la cual Dios llamó y puso su mirada y hizo un juramento y lo va a cumplir, ¿verdad? Y tuvo cuidado Dios al utilizar a Rebeca, su madre, con esta inteligencia. Entonces, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, ¿verdad? Ahora ya pasó todo. Jacob tuvo un encuentro con Esaú, hicieron las paces, todo terminó en bien. Quiero, ¿verdad?, recalcarle que el nombre de Esaú se cambió a Edom, y la nación de Edom fue la que nació, los edomitas. Y de ahí viene, ¿verdad?, este pueblo edomita. Y ya tiene esposa Jacob. Sabemos que Jacob trabajó 7 años por una, 7 años por la otra. Luego trabajó 7 años más para adquirir las riquezas que tenía. Pero no más, y él se fue de la casa de Labán, de su tío. Y se fue, ¿verdad?, para la tierra que Dios ya le había prometido, la tierra que Dios le había dado a su padre, Abraham e Isaac, ¿verdad? Entonces ahora le nacen a los hijos de Jacob 12 hijos. Dice que ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, ¿verdad? Génesis 35, 22. Los vamos a leer aquí para... Lo mismo que está allí, te lo puse aquí más desglosado para que lo entiendas, amados hermanos. Los hijos de Israel o de Jacob son los siguientes: hijos de Lea. Jacob tuvo que trabajar por la esposa, y cuando llegó el momento de recibir la esposa, el papá lo engañó y le dio a Lea, por la cual él no había trabajado, y él le dijo: aquí hay una costumbre, y es que la mayor no se puede quedar atrás, ¿verdad? La menor no puede casarse primero que la mayor. Entonces recibió Jacob a Lea, él se casó, trabajó 7 años más, entonces recibió a Raquel, ¿verdad? Entonces, de Lea le nacieron estos hijos: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos fueron hijos legítimos de Lea, ¿verdad?, de su vientre. Luego los hijos de Bilhá, es una sierva, y esta sierva era la sierva de Raquel, de la esposa por la cual Jacob había trabajado, la cual él se había enamorado, la cual él amaba, ¿verdad? Y ella no podía tener hijos, pero ella entonces utilizó la sierva de ella, Bilhá, sierva de Raquel, y le nacieron 2 hijos, Dan y Neftalí, ¿verdad? Luego tenemos en otra escena
Y pues había una competencia de hijos, ¿verdad? De que Lea quería ser la más atractiva, la más amada, pero Jacob en verdad amaba a la otra, por cual fue la que él trabajó. Pues esta, para tratar de ganar el favor de Jacob, entonces le da a Silpa, otra sierva que ella tenía, Lea, y esta sierva le da a luz a Gad y a Aser. Y por último, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, al final Dios le provee hijos a Raquel, que son los últimos 2 hijos de la tribu de Israel, ¿verdad? Y vinieron a ser José y Benjamín, hijos legítimos de Raquel. Entonces tenemos Gad y Aser, que son hijos de siervas. Tenemos a Dan y a Neftalí, que son hijos de sierva también. Y tenemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, que son hijos de Lea, la esposa, ¿verdad? Legítima de Jacob. Entonces esas son las descendencias ya de la nueva nación que se va a formar. Los comienzos de la rebeldía de la nación de Israel. Entonces aquí vemos como ya todo, ¿verdad? Ya tenemos 12 tribus, ya Abraham, Isaac y Jacob son los hombres rectos delante de Dios, pero aquí ahora comenzamos a ver en los nacimientos de Israel, cuando ya recibe el nombre de la nación Israel, vemos los comienzos de la rebeldía de esta nación, amados hermanos. Génesis 34 nos habla un relato acerca del comportamiento de 2 de los hijos de Israel o de Jacob. Jacob tuvo una hija que se llamaba Dina. Y esta hija se la dio a luz Lea. Y andaba ella en una ciudad, ¿verdad? En una ciudad de Siquem. Y la vio el hijo del rey, ¿verdad? El de Amón Eveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, pues Dina sufrió de una violación. Pero este hombre se arrepintió, la amó, se enamoró de ella y quiso tenerla como esposa, y fueron a donde Jacob a arreglar el asunto, ¿verdad? El muchacho se arrepintió, sintió amor por ella, deseó recompensar el error que había hecho, y él decide, ¿verdad? A través de su padre, hablaron como caballeros, como hombres, arreglar el asunto, y hablaron con Jacob, ¿verdad? Pero ahí se entrometieron los hijos de Jacob. Versículo 13 dice: respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían enmancillado a Dina su hermana. Entonces ya vemos que estos muchachos ya venían con otra intención, ¿verdad? Ya comenzamos a ver que ya había un tipo de rebeldía, no, ellos querían venganza. No era lo mismo que su padre Abraham, que su padre Isaac, no era lo mismo que su padre Jacob, ¿verdad? Que nunca incurrieron en venganzas en ninguna de sus situaciones, pero ya estos hijos, ¿verdad? Querían vengarse y utilizaron palabras engañosas e hicieron un pacto engañoso con con Siquem y con el otro muchacho que violó a la muchacha, ¿verdad? Usted lo puede leer en el versículo 30, en el capítulo 34. Yo le estoy parafraseando toda la historia para hacerlo rápido. La cosa es que ellos engañan con palabras engañosas, con mentiras. Le dicen que ellos tienen una costumbre para poder darle la hija, para poder darle a Dina a ellos. Ellos tenían que circuncidarse todo el pueblo. Versículo 25.
Pero sucedió que al tercer día, ¿verdad? Ellos hicieron el pacto, escucharon las palabras engañosas de ellos, de los hijos de Jacob. Hicieron pacto y se circuncidaron, pero al tercer día dice, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno sus espadas y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, versículo 30. Me habéis turbado con hacer abominable a los moradores de esta tierra. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra y el cananeo y el fereceo. Amado, Simeón y Leví tomaron la justicia en sus manos y sin piedad ninguna, con palabras engañosas, engañaron a esta ciudad, a estos hombres que desearon reponer su error y vinieron y mataron a todo varón. Estos son los comienzos, ¿verdad?, de la rebeldía de la nación de Israel. Génesis capítulo 35. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Eso es lo que dice, ¿verdad? Génesis 35, versículo 22. Uno de los hijos de Israel, el primogénito Rubén, fue y se acostó con la concubina, ¿verdad? Que vimos aquí. ¿Quién era? Bila. Me pasé. Bila era la concubina de Raquel, la mamá de Dan y Neftalí. Y en el versículo 22 del capítulo 35 vemos cómo Rubén deshonra el lecho de su propio padre, teniendo relaciones con Bila, la mamá de sus dos hermanos. Génesis 38, del 1 al 4, perdón, del 11 en adelante, dice, Judá dijo a Tamar, a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Ok, ¿qué sucede aquí? Judá tiene un hijo. Fue desagradable ante los ojos de Dios y murió. Y la esposa de ese hijo se llamaba Tamara. Entonces Judá le dio otro hijo para que hubiera descendencia. Le pasó a mano de otro hijo. Y así sucesivamente murieron 3 hijos. El cuarto hijo, Judá dijo, no te lo voy a dar, no sea que muera también. Y le dijo, espera, y yo te voy a dar otro hijo para que tengas descendencia con él. Y Tamara esperó. Al paso de los años y el tiempo, ella vio que no le daba hijos, no le daba, ¿verdad?, los hijos para tener descendencia, y ella se viste, se quita sus ropas de luto y se para a la esquina y dice en el versículo 15 que la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Aquí podemos ver otra de las
deseos carnales. Estamos viendo a Judá, hijo de Jacob, hijo de Israel, que anda por las calles prostituyéndose, buscando mujeres, viviendo una vida desordenada, sin principios, sin valores morales, teniendo relaciones con prostitutas, con rameras, ¿verdad? Y no tomó en cuenta, ni le importó, ¿verdad? No quiero llegar a la imaginación, pero cómo es que nunca se dio de cuenta que era su nuera, ¿verdad? Vemos otro acto de vileza, de maldad, vemos otro acto, ¿verdad? Dentro de toda esta tribu de hechos malvados. La rebeldía por la cual Dios se enojó y le dijo a Abraham: tu pueblo, tus descendientes van a ser esclavos por 400 años. Amados hermanos, esta es la descendencia, las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Si eso no fuera poco, Génesis capítulo 37 dice lo siguiente. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta era la historia de la familia de Jacob. Esta es, mejor dicho, la historia de la familia de Jacob. José, ¿verdad? Hijo de Raquel, al cual él amaba mucho porque era hijo de la que él amaba. Y él y Benjamín fueron los únicos 2 hijos que ella le dio. Por tal razón, él amaba mucho a José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Ok, él estaba con los hijos de las sirvientas, ¿verdad? Mujeres de su padre. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. No eran personas de bien. José miraba todo lo que ellos hacían y siempre le estaba diciendo: oye, estos hijos tuyos, mis hermanos, tienen una mala fama, hacen cosas que no agradan a Dios. Versículo 3 dice: amaba a Israel a José más que todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le dijo, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, había amargura, aborrecían a sus propios hermanos, amados hermanos. La fama de ellos no era buena. Y se sentaron a comer pan y lanzaron los ojos y miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos tenían aromas, bálsamos y mira, e iban a llevarlos a Egipto. ¿Qué sucede en esta escena? Que están ellos ahí, sentados, comiendo pan, tranquilos. Pues había acontecido de que su hermano había ido a buscarlos, José, a ellos al campo, y ellos conspiraron con su hermano para matarlo. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel, de los descendientes de Israel, de la nación que salía de los lomos de Abraham. Conspiraban para matar a su propio hermano. En ese momento lo echaron dentro de una cisterna y se sentaron a comer pan tranquilamente. Versículo 26, amados hermanos. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Ese era el plan que tenían, ¿no? Luego él los llama y le dice: venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él, nuestro hermano, nuestra propia carne,
y su hermano convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna donde ellos los habían echado. Y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué estamos viendo en escena aquí, amados hermanos? Estamos viendo todas las naciones que salen de los lomos de Abraham, pues ahora estamos viendo los ismaelitas, estamos viendo los madianitas y estamos viendo ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Verdad? Naciones que salen de los lomos de Abraham. Pues si se acuerdan, ¿verdad? Los hijos de los madianitas. Los hijos de ismaelitas. Descendientes de las concubinas de Abraham. Y la maldad sigue en camino. La maldad se propaga. La maldad no acaba ahí. No acaba en levantar a Abraham y a restituir todo. No acabó cuando Dios perdonó a Adán y a Eva. No acabó cuando levantó al justo Noé. La maldad sigue, amados hermanos. No acabó cuando Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. La rebeldía se mantuvo constantemente en el hombre, pero solo aquellos que obedecen la voz de Dios son los únicos justos llamados a ser nación de Dios. Leímos al principio de esta historia, amados hermanos, que Dios se enojó con ellos y les dijo ¿qué? ¿Qué le dijo Dios? Por el juramento que yo he hecho con tu padre, por tal razón yo los traigo. No es por tu justicia, Israel, sino por la maldad del cananeo. Amados hermanos, estos son algunos de los hijos, ¿verdad? La semana que viene vamos a ver cuál fue la bendición que les dio Jacob a sus 12 hijos. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es la bendición que Jacob le puede dar a estos 12 hermanos? Que de los 12 solamente uno era justo. Pues José nunca fue como sus 12 hermanos. De la vida de Benjamín, pues no sé mucho porque la Biblia no habla mucho, pues Benjamín siempre estaba al lado de su papá, ¿verdad? Pero de estos 10 hijos restantes, hacían lo malo constantemente. Y en honor a la verdad, sí hubo arrepentimiento al final, pero ya su descendencia estaba contaminada. José nunca pecó ante los ojos de Dios y Dios lo engrandeció. José, al igual que Abraham, fue sacado de su tierra y su parentela para que no fuese contaminado con la maldad de su parentela. José fue vendido por sus propios descendientes, hermanos ismaelitas, madianitas y por los propios hermanos de sangre,
los hijos de Jacob, los hijos de Israel, sus hermanos. Pero todo esto es un plan perfecto, amados hermanos. Y ese plan perfecto, que es de la simiente del justo, de la simiente de Abraham, ¿verdad? De uno solo. Y van a ser la bendición para el mundo entero. Y vemos como Dios preserva a José, hombre justo, delante de todos sus hermanos. Nación rebelde que se rebela contra algo o alguien difícil de dirigir o doblegar. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, esa rebeldía cambia en obediencia, amados hermanos. Y somos llamados a ser obedientes. Voy a terminar aquí. Creo que tuve un buen tiempo, prácticamente el mismo tiempo que siempre terminamos. Pero entienda, amados hermanos, que esta nación que Dios llama toma un giro. Y ese giro es hacia los que buscan la obediencia, los que hacen la verdad, los que andan conforme a la voz y el mandato de Dios. Padre, te damos gracias. Hemos estudiado un poco más acerca del nacimiento, Señor, de la nación, del nacimiento del lugar que tú escogiste, Señor, y sus principios, Señor, son cuestionables, Señor. Sus principios, Señor, cargan dificultades, Señor. Pero si nos apegamos, Señor, a obedecerte, a regirnos por tu palabra, a ser obedientes, Señor, todo el escenario cambia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser la nación que tú llamaste, Señor. A ser verdaderos descendientes de la simiente de Abraham, que se llama Cristo Jesús. A obedecer en todo, Señor. No por ser hijos, Señor, tenemos el beneficio, sino por ser obedientes. No por tener la sangre, no por tener la nacionalidad. Tú nos vas a bendecir, nos vas a guardar. Tú nos vas a bendecir, nos vas a guardar por ser obedientes a tu palabra, Señor. Tú dijiste esto. Versículo 7. Acuérdate y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios. Y que desde el día... Oh Dios, se me salió. Y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar han sido rebeldes al Señor. Amados hermanos, hoy oro para que no haya en nuestro corazón rebeldía, ni ahora, ni antes, ni después. Oro para que te mantengas firme, recto ante la presencia de Dios. Guarda, cuida a mis hermanos, bendícelos, Señor. Y permite que entiendan que tú has llamado a gente que sean obedientes. Y a esos tú los vas a llamar, pueblo mío. Gracias te doy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados hermanos, hasta aquí, ¿verdad? La enseñanza. Seguiremos estudiando. Y ahora sí, creo que la semana que viene terminamos con esta parte y pasaremos entonces al Apocalipsis a terminar. Porque nos espera, ¿verdad? Esa bendición de ver la ciudad santa, el lugar donde vamos a habitar.
Sé que hay mucha incertidumbre allá afuera y a lo mejor muchos de ustedes están esperando que hablemos acerca de lo que está pasando, amados hermanos. Pero lo que está pasando, pues no podemos decir nada en el sentido de que esto es profético, no es profético, de que qué es lo que va a suceder luego, no, porque sería especular, amados hermanos. Pero sí una cosa le estoy diciendo, todo está cambiando, el mundo va a cambiar, hay un giro, todo se está moviendo hacia un nuevo orden mundial. Todo se está moviendo, se está preparando para que el reino de las tinieblas, el reino de los 42 meses, surja. Y ese es el tiempo que tenemos hoy en día, presente ahora. Un cambio a lo que estamos acostumbrados a ver. Y tenemos que prepararnos en espíritu, en el alma. Ser valientes y enfrentar lo que haya que enfrentar. Y si estamos agarrados, escuchando la voz de nuestro Dios, siendo obedientes a lo que Él dice, vamos a tener la victoria, amados hermanos. Así que todos estos rumores de guerra y todo eso, pues, en lo personal, hay que estar pendiente, nada más, le digo. Velando, ser astuto. No duerman como los demás duermen. No piensen que la guerra se va a quedar allá y nada más y que no puede llegar hasta aquí. Seamos más inteligentes que eso, pues son otros tiempos, amados hermanos. Estemos velando, 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 velando. Bendiciones, mis hermanos. Entonces, la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos aquí nuevamente. Saludos, reciban saludos de Kiomara, de parte mía, y los amo. Saben que seguiremos orando por ustedes. Pongan sus peticiones y hasta la próxima vez que nos volvamos a ver en este espacio, ¿verdad? Y seguiremos estudiando la palabra del Señor. Y reciban la bendición de Dios a través de la obediencia, amados hermanos. En el nombre de Jesús, oro y los despido, amados hermanos. Bendiciones.